Cuéntanos, ¿cómo comenzó tu carrera en el mundo de la música? Fue interesante porque nunca había sido mi interés el seguir los pasos de mi padre, que trabajó toda su carrera en la música. Él tuvo una carrera muy importante, él firmó artistas como Sandro de América, Leodán y muchos otros artistas importantes Claro. desde Argentina para el mundo. Y tú creciste viendo todo eso. Y yo me crié viendo todo eso como lo más normal, pero como que no tenía ganas de seguir esos pasos. Yo quería ser futbolista en realidad. ¿En serio? Sí, ¿Y sí. te inscribiste al equipo de fútbol y Cuando todo? vivía en Inglaterra, hice pretemporada con un equipo profesional de Inglaterra que se llama el Brentford, Ajá. y ahí me di cuenta que era tan duro el entrenamiento que me quité las ganas y dije, no, el fútbol es un buen hobby, lo puedo disfrutar como hobby, y mejor me pongo a trabajar en otra cosa. Mejor me dedico al aparte. show business. Y entonces, ¿cómo fue la primera, digamos, el primer encuentro ya tú adentro de la industria de la música? Sí, al haber decidido que tenía que estudiar algo en la universidad y no ganarme la vida correteando una pelota de fútbol, estudié marketing internacional con administración de empresas en la Universidad de Greenwich, en Ujú. Londres. Y como parte de la carrera había un año que tenías que hacer de prácticas trabajando en algo de marketing en un país de habla hispana. Pero nadie quería saber nada sobre un chico argentino-británico que quería trabajar un año de prácticas ahí. Entonces, como buen hijo mimado, voy con mi padre y le digo, ¿me ayudás con algún contacto en Argentina para hacer ese año de prácticas de la universidad? Prometo trabajar duro y muy barato. Entonces, todos los contactos de mi padre eran en la industria de la música. Entonces, conectó con el director general de Sony Music Argentina y él me recibió para hacer mi año de prácticas ahí en Sony Music. Y al par de meses me di cuenta que estaba como pez en el agua y por qué peleaba en contra de seguir los pasos de mi papá en la música, sino que era lo normal, como que destinado para mi vida. Y ahí, así es como empecé. Al terminar el año de prácticas, me dijeron que cuando ya me graduara, me quedaba un año y medio más de estudios, tenía un trabajo asegurado en Sony Music terminando mi carrera. Y así comenzaría una trayectoria impresionante para ti que te llevó a trabajar incluso con Michael Jackson. ¿Cómo fue trabajar con él? Fue muy interesante. Yo durante mi carrera en una etapa fui gerente de repertorio internacional de Sony Music Argentina. Ujú. Entonces yo era el encargado de la estrategia de Michael Jackson en Argentina. Entonces me tocó todo el lanzamiento del álbum Dangerous y justo con ese álbum giró por muchas partes del mundo, incluyendo Argentina. Así Me estaba es. tratando de acordar, creo que hizo como 3 o 4 estadios de River Plate. Entonces estuvo como toda una semana en Argentina. Y tú te encargaste de todo ese marketing y de la promoción y todo eso. Exactamente, y en ¡Guau! comprarle un bandoneón. Siempre cuando venían artistas de afuera a Argentina les comprábamos un regalo típico de Argentina. Si no era muy importante, unos alfajores. ¡Guau! ¡Qué Si era muy maravilla! importante como Michael Jackson, le compramos un bandoneón Claro. que es el típico instrumento del tango, ¿no? ¡Qué barbaridad! Bueno, definitivamente, seguramente tendrás miles de anécdotas más. Es una carrera también muy, muy bonita. Pero en medio de todo esto, pues te toca conocer a mucha gente, saludos a muchas personas, y una de ellas fue una persona muy especial, porque sería la persona que se convertiría, pues, en el amor de tu vida. Para mí es un ejemplo de cómo Dios usa todo tipo de situaciones y circunstancias para llamarnos la atención, etcétera, ¿no? Y en mi caso, yo había nacido en una familia cristiana, mis abuelos fueron misioneros británicos en Argentina, fueron en barco a Ahora Argentina. entiendo todo. Ahora entiendo tus raíces de Inglaterra en Argentina. Exactamente, entonces mi padre nació de hijo de misioneros, entonces él dijo, sí, siempre voy a mantener la fe mía y de mi familia, pero no voy a ser misionero, y él trabajó, como te dije, en la música. Y me toca ir a esta convención en Escocia con Sony Music, Sony Music Mundial, Ujú. donde tocó Oasis antes de lanzar su primer disco en marzo del 94. Y ahí conozco a la chava que hacía el mismo trabajo que yo en Sony Music México. Yo en Sony Music Argentina, ella en Sony Music México. Y hubo un romance ahí en la convención en Escocia. Yo regreso a Argentina, ella regresa a México. Y nos hablábamos por teléfono y decíamos, qué lindo romance, algún día nos tenemos que dar una oportunidad o algo. Pero yo estaba feliz en Claro. Argentina y ella estaba feliz en México.
Y al mes y medio, en una de las llamadas me dice, estoy embarazada. Y le digo, felicidades al papá, qué bueno. Y me dice, no, fue de nuestra relación en Escocia. Entonces dije, uff. Vamos a regresar, vamos a una pequeña pausa y me vas a contar más detalles de eso, porque por lo que estoy deduciendo estabas muy joven en esa época, pero ya nos contarás un poquito. Antes, a ustedes que nos están viendo, ¿estás pasando por una situación que no sabes cómo manejar? Nos gustaría mucho que nos permitieras orar por ti. Marca el número que está en tu pantalla y un miembro de nuestro equipo te va a atender. Nosotros te escuchamos y recuerda que la llamada es completamente gratuita. Ya volvemos. ¿Qué te hace una mejor persona? ¿Un auto nuevo? ¿Un puesto mejor? Pensar en nosotros mismos no está mal, pero es mejor si consideramos también a los demás. Los donantes de Club 700 México ayudan a familias a recuperar su fuente de ingresos. Le ofrecen refugio a niños que perdieron el suyo, brindan alimentos y útiles escolares a pequeños que los necesitan con urgencia en comunidades de escasos recursos. Llevan un mensaje lleno de esperanza y valores que trascienden todo esto junto a sus organizaciones asociadas. Únete a mí, el que es generoso prospera. El que reanima a otros será reanimado. Llámanos al número en tu pantalla o mándanos un WhatsApp. Puedes hacer tu donación desde nuestra página club700mexico.org. Tus donativos son deducibles de impuestos. Experimenta la satisfacción de dar y convierte tus pesos en esperanza. Y hubo un romance ahí en la convención en Escocia. Yo regreso a Argentina, ella regresa a México. Y al mes y medio, en una de las llamadas me dice, estoy embarazada. Y le digo, felicidades al papá, qué bueno. Y me dice, no, fue de nuestra relación en Escocia. Entonces dije, uff. Robbie, bueno, entonces te dan la noticia de que vas a ser papá. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Como 25 años. Sí, fue un shock al principio realmente y no sabía cómo reaccionar. Me imagino. Ella sí como que estaba como mucho más centrada y sabía que quería tener a la criatura. Y yo tenía mis 25 como inmaduros años ahí, no sabía por dónde y es cuando estaba más alejado de mi fe, la verdad. Pero lo que me guió más en ese momento para venir a México era el pensamiento de esa criatura que habíamos procreado en Escocia. Si la conocía 15 años más tarde y me preguntaba por qué no estás con mi madre, yo no tendría respuesta. Diría, porque la estaba pasando demasiado bien en Buenos Aires siendo el anfitrión de todos estos artistas. Me imagino. ¿Estuviste tentado en algún momento a decir, bueno, yo no me hago cargo, yo mejor me alejo de esta situación? Vos sabés que sí era una tentación porque hablando con distintos amigos y familiares y eso, todos me dejaban abierta esa puerta. Inclusive Sony Music, de forma muy buena, muy apoyadores, me dijeron, si decides mudarte a México, te ofrecemos trabajo en México, pero si te quedas acá en Argentina, no te vamos a cuestionar si es con tu puesto acá en Argentina. Entonces como que tenía muy amplia el área de decisión, ¿no? Y la verdad, pensando en eso, en conocer a esta criatura 15 años más adelante, decidimos intentarlo, venir a México e intentarlo. Si funcionábamos como pareja, nos podíamos casar y seguir hacia adelante, pero si no funcionaba, por lo menos lo intentamos. Y yo me hacía responsable como padre, pero no como matrimonio, o sea, como que no nos casábamos. Y por lo menos le podía decir eso a la criatura de, mira, soy tu papá, lo intentamos, pero no funcionó, pero por lo menos lo intentamos. ¿En qué momento vuelve a entrar Dios en la jugada? ¿En qué momento vuelve a ser Jesucristo nuevamente el centro de tu vida? Una de mis excusas con Dios de no realinearme era que cuando estaba en Inglaterra o cuando estaba en Argentina, no había una iglesia como la que había atendido cuando estuve en México, porque durante la trayectoria de mi papá, entre ir a Inglaterra de Argentina, pasamos 1 año y medio en México e íbamos a una iglesia muy bonita que se llama Union Church, una iglesia en inglés. Entonces, cuando me mudo por esta situación bizarra a México, ya no tenía esa excusa con Dios. Entonces, como sí, que ya estás en México, ya no hay de otra. regañadientes, como que empiezo a ir a esta iglesia Union Church.
y estaba trabajando en Sony Music, entonces muchas veces los sábados terminaba muy tarde, entonces iba algún domingo, otro domingo no, y Dios usó al pastor de la iglesia para ayudar a reencaminarme completamente, porque él dijo, tú que trabajas en la industria de la música, ¿por qué no te haces cargo del grupo de jóvenes y te haces líder de los jóvenes en la iglesia? Entonces, al yo ser líder de los jóvenes, aunque llegara tardísimo la noche anterior por trabajo, por estar con una banda hasta las 3, 4, 5 de la mañana, tenía la responsabilidad con los chicos de ir todos los domingos a la iglesia. Y Dios, en mi caso, usó a gente y situaciones, hasta gente que no era necesariamente cristiana, pero que eran como lucecitas en mi camino para mostrarme el camino de regreso. Entonces, una de esas personas sí era una persona de fe, que era el tour manager de Tony Bennett, y él fue a tocar a Argentina, yo era su anfitrión también, y justo el tour manager era un cristiano lindísimo, un inglés, Vance, y él me regaló la Biblia, el mensaje, The Message, de Peterson, y eso me ayudó a como que no apartarme tanto. Entonces, era como esos mensajes. Después un artista alemán que se llamaba Ottmar Lieber, que no era creyente, pero teníamos como conversaciones muy profundas, y le hablaba yo de mi pasado, mi pasada fe en Dios, etc. Entonces yo creo que es importante siempre tener esa sensibilidad y escuchar la voz de Dios aunque estés apartado. Para mí fue muy importante haber confiado y siempre buscar hacer lo que es lo correcto primero, lo que es correcto, no lo que me conviene más o lo que pienso que me puede servir más a mí. Los sueños de Dios para nosotros son mucho más grandes de lo que nosotros jamás podamos soñar. Y Él lo ha demostrado en mi vida, porque me encanta decir que Él, al trabajar en la música, que Él orquesta todo en mi vida. Y es una orquestación divina espectacular. Y yo sé que yo no estaría acá y nunca hubiera tenido el éxito en mi carrera que he tenido si no fuera por Dios, porque tendría que ser muy cínico yo, porque por mis habilidades creo que todavía estaría en Argentina, no sé, pateando una pelota de fútbol, pero amateur, ¿no? En la Claro. 10ª división. Por lo que tú habías visualizado de tu vida, pero Dios tenía planes mejores. Totalmente. Y finalmente, ¿qué sucedió con la mamá de tu hijo? Bueno, en ese justo momento. en junio del año pasado cumplimos 25 años de casados. ¡Oh, Y nuestra guau! hija Dominique, que procreamos en Escocia, ya tiene 27 años y tiene una carrera hermosa y está viviendo en Nueva York. Muchas felicidades. Así es que la carrera, hasta familia e hijos, también vino como una bendición de parte del Señor. Totalmente. ¡Qué hermoso! ¡Hey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazlo ahora!